¿Cómo estás? Dios te bendiga. Sabe que hay una historia en la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, donde Jesús ordena que los discípulos se suban a una barca y que pasen al otro lado del lago o del mar. Y él se queda a orar en la orilla. Jesús siempre fue alguien de oración. Él, siendo Dios, estaba en un cuerpo humano, 100% humano, y él tuvo la necesidad de orar. Y ha dejado el mandamiento a que nosotros también oremos. Y nos enseñó a orar. Orar a Dios no es recitar unas palabras que sabemos de memoria o que hayamos aprendido de generación en generación. Orar es hablar con Dios, comunicarse con Dios. Y una comunicación o una conversación no es algo monótono, es un diálogo. Hay reciprocidad. Cuando oramos de verdad, Dios también nos habla. Nos habla en la Biblia, nos habla en el corazón, nos quita la venda de los ojos y podemos entender y ver su voluntad para nuestra vida. Pero vamos a lo de la barca. Los discípulos fueron y empezaron a remar y a navegar. Se levanta un viento contrario, una tormenta. Y la palabra de Dios dice que en cierto momento ellos ya estaban angustiados, cansados, temerosos, con miedo, porque el viento era contrario. Para toda la humanidad el viento es contrario. El viento ha sido contrario, porque toda la humanidad le dio la espalda a Dios. El ser humano ha decidido gobernarse a sí mismo. Por supuesto, con la incapacidad de hacer lo bueno, la raza humana está en un camino que lleva a la perdición. Pero quiero hablarte de algo positivo en este día. Quiero hablarte de que el Señor Jesucristo es el camino a ese algo positivo, a la justificación ante Dios, a la redención de nuestra alma, de tu alma. Tú necesitas ser redimido. Si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón y si aún no has experimentado una fe viva que produce frutos de arrepentimiento y frutos de obras de bien, tú necesitas conocer a Jesucristo. Jesucristo está vivo. Él murió, es cierto. Derramó su sangre, es cierto. Lo hizo por ti y por mí. Pero Él resucitó al tercer día. La muerte no lo pudo retener. Jesús venció la muerte. Él vive. Yo te hablo de un Jesucristo que está vivo. Yo te hablo de Jesús, el aquel que murió en la cruz, el autor y consumador de la fe. Él es el Señor, Él es el Salvador. Y la palabra de Dios dice que estos discípulos, estando en medio del mar, en esa barca, los vientos eran contrarios. Y a la cuarta vigilia el Señor Jesús, después de estar orando, empezó a caminar sobre las aguas y de ir al encuentro de estos hombres que tenían mucha experiencia en navegar. Algunos de ellos eran pescadores de profesión, sabían lo que era manejar una barca, navegar en la barca en medio de la tormenta. Pero hay tormentas y tormentas. No es porque ellos no trataron de cruzar al otro lado, no es porque no se esforzaron. Quizás como tú, mi querido amigo y amiga, quizás te encuentras enfrentando un viento contrario desde hace tiempo. Y no es porque no te esforzaste, diste lo mejor de ti, pusiste mucho esfuerzo, tantas veces quisiste avanzar hacia adelante, tantas veces quisiste cruzar al otro lado, tantas veces por tus hijos, por tu familia, por ti mismo, quisiste tener una mejor vida. Has peleado, has luchado, te has esforzado, hiciste lo que se suponía que tendrías que hacer, pero los vientos eran tan fuertes, los vientos contrarios. A veces personas cercanas a ti se te levantaron para hacerte la contra. A veces gente en quien confiaste. A veces personas de quienes esperabas lo mejor te dieron lo peor.
Los vientos contrarios son tan desagradables y a veces vienen de donde uno menos los espera. Esa es la realidad. Y ahí estaban los discípulos, y Jesús, caminando sobre las aguas, empezó a acercarse a ellos, y los discípulos tuvieron miedo. Pensaron que estaban viendo un fantasma, porque cuando los vientos son contrarios, nos cuesta ver a un Jesús que nos ama, a un Jesús vivo, a un Jesús que viene a nuestro socorro, porque después de frustraciones y de derrotas en nuestro propio esfuerzo, nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta confiar en Dios, porque pensamos que como nosotros no pudimos, Él tampoco podrá. Pensamos que como nosotros no pudimos lograrlo, Dios tampoco podrá hacerlo. Pero Dios no es como los hombres. El Señor Jesucristo no es como tú, no es como yo. Él es único, Él es especial. Su amor es inagotable. Su amor es algo real, algo que perdura. Y su poder nadie lo puede igualar. Uno de ellos se asustó y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Permite que el Señor Jesús se acerque a ti. Deja que el Señor Jesús se acerque a ti. En tu miedo, en tu lucha o en tu derrota, la situación en que estés hoy, el Señor Jesucristo está cerca tuyo. Él quiere acercarse a ti. Se ha acercado a ti. Tú tienes que creerle. Tú tienes que abrirle tu corazón. Pedro, muy apresurado, le dijo: Señor, si eres tú realmente, si no eres un fantasma, manda que yo vaya a ti. Jesús le dio su palabra, le dijo: ven. Sobre esa palabra de Jesús, sobre ese ven, al creer Jesús, Pedro caminó sobre las aguas, hasta que quitó la mirada del Señor Jesús y miró las olas, miró la tormenta, y nuevamente el miedo se apoderó de él y empezó a hundirse. No permitas que el miedo se apodere de ti. Cree en el Señor Jesucristo. Vuelve a creer en el Señor Jesucristo. Vuelve a creer las promesas de Dios. Vuelve a creer de que Dios aún no ha terminado contigo, de que aún tienes posibilidades, de que Dios te visite, de que Dios te levante, de que Dios restaure tu hogar, tu familia. No te entregues a la derrota, a la duda, al temor. Mira a Jesús. Y tú me dirás: ¿y dónde está para que yo pueda verlo, para que yo pueda mirarlo? ¿Sabe que si tienes una Biblia, yo sé que la tienes, ve a la Biblia, empieza a leer los evangelios, empieza a leer la palabra de Dios y pídele: Dios, háblame, muéstrame a tu Hijo Jesús, porque Jesús es la palabra, Él es el verbo, Él va a hablarte, Él sabe cómo hablarte, Él sabe cómo llegar hasta ti. No te desesperes, no te desalientes, sacúdete de esas cuestiones internas o quizás también externas. Ríndele tu vida a Dios, ríndele tu vida a Jesucristo. Él quiere darte la mano. Cuando Pedro se hundía, él le dijo: Señor, socórreme. Jesús le extendió la mano y le sacó de las aguas y subieron ambos a la barca. Y la tormenta se detuvo. Los vientos que eran contrarios se calmaron. ¿Quieres calma en tu vida? ¿Quieres un tiempo de bendición, de paz? ¿Hace cuánto que no disfrutas una temporada buena? ¿Hace cuánto que no disfrutas un tiempo bueno, agradable en tu hogar, en tu familia, un tiempo de paz? Necesitas que Jesús se suba a tu barca. Tú necesitas que Jesús se suba a tu familia, reine en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, para que los vientos se apacigüen, para que los vientos contrarios que tanto esfuerzo y quizás daño te causaron, se calmen. Cuando Jesús se sube a tu barca, las cosas son diferentes, las cosas cambian. No es que tus problemas desaparezcan, no, pero tú vas a tener la visión, el poder y la bendición de Dios para que esas tormentas
no te derroten, no te destruyan. Recibe a Jesucristo en este día. Abre tu corazón y ahí donde estás, dile: Señor Jesús, he luchado, he peleado, he batallado, tú lo sabes, tú me has visto, pero hoy yo quiero que tú te unas a mi vida. Yo quiero recibirte en mi vida, quiero recibirte en mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados, hoy me arrepiento de haber dudado de ti, de no haberte creído por tanto tiempo, pero hoy yo decido y abro mi corazón. Y sabes que si lo haces de corazón, el Espíritu Santo vendrá y hará morada en ti. Y tus ojos se van a abrir, tu corazón tendrá paz y tendrás la posibilidad de tener comunión con Dios, de ser hecho hijo o hija de Dios. Hazlo de corazón. Dile: Señor Jesús, me entrego en tus manos, tal cual estoy. Me entrego en tus manos, sáname, perdóname, restáurame, y Él lo va a hacer. Recuerda esto: nadie te ama como Dios. Nadie se interesa por ti como Dios.